Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a lo que son los miércoles de preguntas. El día miércoles cumplido totalmente puntual. El día de hoy vamos a responder preguntas sobre los ENTP, por cierto. Así que sin más que decir, vamos a iniciar. ¿Cómo es un ENTP aprendiendo a utilizar la función cognitiva Fe? Esto se da en realidad durante un montón de tiempo, porque la función cognitiva Fe es bastante extensa. Pero básicamente es pasar de lo que es ese pensamiento estructurado en lógica, con ideas, pensamientos, a veces un poco insensible como tal, a lo que es un lenguaje apropiado para lo que es el contexto y para la persona a la cual se está dirigiendo. Durante lo que es el aprendizaje de esta función cognitiva, básicamente es esto de poder aprender hacia qué me estoy dirigiendo. Y si la persona me entendió exactamente por cómo le dije las cosas. Y por esto como tal sí tiene que aprender como tal de arquetipos propiamente. Sobre con una persona mayor, menor, de mi edad, si es hombre, si es mujer, su sexualidad, su postura socioeconómica, no sé, hay una larga lista de arquetipos como tal. Pero en esta etapa específicamente el NTP va con lo que es el tema de probar, básicamente. ¿Me funcionó este arquetipo? Creo que no, tendré que probar otro o ver si fallé como tal en agarrar el correcto. ¿Cómo saber si conociste un NTP con un FE desarrollado o en pleno desarrollo sano? A ver, vamos a explicar esto. Los NTP son personas que por mí y por ti tratan de ver lo que son, dentro de lo que son las infinitas ideas, una estructura lógica. Básicamente con el sistema tienen un montón de ideas y como tal le dan un propio sentido interno que tenga una lógica proposicional. Ahora, con respecto al FE desarrollado, se basa en poder saber cuál es el contexto, cuál es la manera correcta de poder soltar estas palabras, esas ideas, para que como tal se pueda entender a qué se están refiriendo. Ya sea que sea para el mundo exterior, como un amigo o una persona de afuera, o ya sea directamente para ellos mismos, para que se puedan plantear metas objetivos como para poder avanzar y salir adelante sin darle tanta vuelta a las cosas. Ahora, ya para saber si estás con una persona que está desarrollándolo, te vas a dar cuenta que se equivoca. Se equivoca un par de veces. Hasta que termina de pulir correctamente cuál es el arquetipo. Está como esta inseguridad de, oye, le digo, no le digo, le digo, no le digo. Y al final te lo dice, y si se equivocó, lo mejora. Y si lo dijo bien, como que, ok, aquí aprendí algo, ¿no? ¿Cómo saber si el NTP ya tiene su FE desarrollado? O al menos la parte más importante. Es esto de poder testear qué tipo de persona está como tal interactuando consigo mismo. ¿A qué me refiero con esto? En plan, a ver, voy a hacer lo que es una pregunta, un comentario, voy a hacer de repente un pequeño small talk, algún comentario X o medio random, para saber qué tipo de persona eres, porque en base a eso voy a volver a lanzar otra piedrita para saber en efecto qué tipo de persona eres, y ya con estas dos tipos de información de arquetipo, ahí sí voy a comenzar a hablar de lo que yo quiera, de mis ideas, de mis pensamientos, porque yo ahora sé que sí manejo el lenguaje correctamente para esta conversión específicamente, ya sea que sea algo muy intelectual, algo muy burdo o divertido, o simplemente quieran coquetear. Así que ahí lo tienes. Relación con ISTJ. Ok, no digo que esto no pueda salir bien, pero tiene una alta tendencia a que pues todo salga mal en un montón de edades distintas. ¿Por qué? Porque los ISTJ se basan en esto de la funcionalidad y lo que es la experiencia. La forma en la que argumentan es por practicidad y por justamente su propia experiencia como ser humano. Entonces a la hora en la cual lo enfrentas a una persona NTP, y digo enfrentas hasta cuando son temas románticos o en mera interacción, pasa lo que es esta discusión de qué cosa vale más, lo que es la verdad objetiva dentro de lo que son las posibilidades, o mi experiencia y funcionalidad en base a lo que se ha hecho. Así que esta constante va a dar vueltas y vueltas y vueltas y vueltas para todos. Por ejemplo, en el baño, ¿cómo ponemos el papel higiénico? A la hora de poder tomar un desayuno, tomamos té o café, ¿qué es lo mejor para el día de hoy? Cosas así de sencillas como tal pueden causar bastante discusión solamente por la mera interacción que pueden tener estas dos personalidades. Así que verlos por un apartado de amigos, para que funcione correctamente, la persona ISTJ tiene que tener información que puede darla tranquilamente a la persona NTP como para poder pensar y reformular las cosas y tener lo que es la mente abierta a ver qué otro tipo de cosas pueden pasar o ocurrir que de repente no se han prevenido. Los ISTJ cuando ven a los NTPs muchas veces es como que, está que se hace problema por las puras. Pero también es como que, esa persona viene con metodologías que a mí tampoco no se me han ocurrido anteriormente, lo cual sí me llama la atención y intento hacerlo porque puedo mejorar mi productividad. Así que este amor-odio medio extraño hay que saber controlarlo, manejarlo, sobre todo para tener lo que es una muy buena comunicación. Y si eres NTP y quieres algo con una persona ISTJ, ten en cuenta que ellos argumentan con practicidad. Si quieres convencerlos, usa practicidad. Por favor, no argumentación específicamente en proposiciones, sino en practicidad. Y te vas a dar cuenta cómo les cambia la cara a la hora de poder hablar con ellos. Aprender qué tipo es NTP, tú puedes. Ya bueno, como pareja último acá, ISTJ con NTP, ahí sí no te lo recomiendo. Hay un montón de cosas que hay que tener en consideración acá.
de los cuales va a dejar inhabilitado por lo general a uno de los dos, al NTP o al ISTJ, por la cantidad de energía, la cantidad de posibilidades, la forma de argumentar, lo que son las rutinas. Hay un montón de cosas que de verdad causan un montón de colapso entre los dos. Incluso el tema de validar las emociones. Una persona NTP para un ISTJ es como que es lo que mi corazón me dice, y el NTP es como que no me importa lo que tu corazón dice, quiero entenderte. No solamente que lo sientas, sino entenderme. Si tú no te entiendes, yo tampoco. Hay un montón de temas, la verdad, como para hacer incluso un video hablando como tal de esta relación específicamente, y no la recomiendo por lo general. Es para que funcione hay que tener muchas cosas en particular, y aún así es muy complicado de que se pueda estabilizar correctamente. ¿Es normal querer una vida rutinaria siendo NTP? Es una pregunta un poco complicada. Si fuera por algo sencillo te diría no, porque tienen sí de último, pero ya como tal es entenderlo. La persona NTP, lo que lo motiva como tal es la función cognitiva NE. El tema de lo que son las ideas, las posibilidades, y cuando tú lo pones como tal en una rutina, pues eso se siente un poco extraño. Pero eso significa como tal de que no existen los NTPs que quisieran irse, por ejemplo, al campo, a tener una cabañita con sus granjitas y todo eso. Pues la verdad es de que sí existen, pero dentro de lo que son las propias rutinas, igual hay lo que son cierto tipo de variabilidades o cosas distintas que pueden ir haciendo. Y esto como tal los termina motivando a que, a pesar de que puedan tener lo que es una vida o rutinaria, muy del citadino, igual vean lo que son variantes dentro de las propias rutinas de una manera constante. Así que ese tipo de NTP, Enneagrama 9, que estarán mencionando por allí, pues en efecto sí existe, gente. Sí es un tema bastante real. Así que ahí tienes tu respuesta. ¿Es normal como tal? No es lo más usual del mundo, vas a encontrar alguno que otro por ahí, la verdad es que sí. Ahora, otra forma de responder tu pregunta. ¿Es normal querer una vida rutinaria siendo NTP? Si no es el caso que mencioné anteriormente, y pasa que el NTP dice, ¿sabes qué? El tema de las ideas, de los pensamientos, de que todo da bastante vueltas, de que de repente la gente no me entiende, no me quieren como tal, por eso como tal quiero lo que es una vida normal, siendo como tal una persona ISTJ que tiene su vida rutinaria, funcional, con sus cositas. Eso sí no es normal, es un estado específico de insanidad. Así que ojo con eso, que es muy diferente querer una vida tranquila a querer justamente una rutina porque no te gusta tu personalidad. Es algo muy diferente y sería mejor que te des cuenta si es que estás como tal en ese punto. Un NTP puede seguir o ser parte de la filosofía estoica. Un NTP puede estar en donde se le canta la regalada gana. El tema de las posturas filosóficas, literalmente todas, cualquier NTP puede estar en cualquier punto. Te vas a encontrar con NTPs que en efecto son estoicos, otros NTPs que son mucho más nihilistas, otros NTPs que van por una parte incluso por el lado de la religión y el dogmatismo. Y como, pero ¿cómo alguien con función T puede ser dogmático? En efecto, gente, el MBTI no va a denotar en qué punto de tu postura filosófica estás. Va a indicar cuál es tu razonamiento para poder llegar hasta ese punto. Así que la respuesta a tu pregunta es un rotundo sí. Sí puede haber un NTP, o sea, se puede ser parte de lo que es la filosofía estoica. ¿Cómo puedo adaptarme a un NTP para agradarle más? Oye, es algo muy curioso, siempre las preguntas son al revés, de los NTP diciendo, ¿cómo hago para agradar a la gente? Pues en realidad ustedes también tienen que dar la vuelta. ¿Cómo harían ustedes para poder agradarle más a una persona NTP? Ok, voy con esto. A las personas NTP les gusta lo que son el tema de la información, de las ideas y lo que es el pensamiento libre. ¿Cómo decirlo? Que seas una persona que tenga lo que es una opinión propia y puedas argumentar por qué tienes ese tipo de opinión para lo que tú quieras. Ya sea para poder irte a la cama, poder sacar al perro, lo que se te cante en gana, pero que tú tengas una forma de poder decir, yo hago esto por esta razón. Número uno. Y número dos, el tema de poder no cerrarte a lo que es la interpretación, de reformularte lo que sea que le estés planteando. En plan, yo riego mis plantitas como tal, de esta manera, tengo mi plantita. Y es como que, ¿y tú cómo la riegas? A punta de conversaciones, a punta de información, a punta de cuestionarse, pues básicamente tienes una manera de poder tener una muy buena conversación con ellos. Lo cual aporta bastante, créeme. NTP hombre de 18 años, ¿cómo convenzo a mi mamá? Y NFJ de varios cambios en mi look. No me vas a querer por lo que te voy a decir. Ok, si tu mamá es INFJ de verdad, tiene una función cognitiva fe. ¿Qué significa esto? De que la manera en la cual la vas a convencer es a punta de arquetipos. ¿A qué me refiero con esto? Mamá, estoy en la edad en la cual tengo que probar para poder encontrar mi identidad. Tú sabes, en esta edad, después de la adolescencia, uno busca como tal cuál es tu rollo, cuál es su identidad. Estoy justamente en esa época. Agarra como tal un arquetipo que ya pueda ver en una serie, una película y diga, mi hijo como tal está en esta fase. Cuando tenga ya sus 20 años ya habrá elegido cuál es la identidad que quiere utilizar para su ropa, para su pelo. Simplemente de esa manera, agarrando como tal los arquetipos, tienes una manera de poder convencer y dejar tranquilas también a las personas que tienen una función fe, como en el caso de INFJ. Buena suerte y espero como te digo que sí. Y si no te funciona ese arquetipo, tienes que probar otro para que te trunque. Suerte.
Esa es la segunda parte de la pregunta anterior. Ejemplo, pintarme las uñas, aretes, maquillaje y crop tops. A ver, lo único, ahora que veo como tal esta parte de la pregunta, te digo que no menciones a tus amigos. No menciones a tus amigos. Porque si mencionas que hay un grupo de gente que te apoya con estas ideas como tal que tienes en mente acá, eso hace que ella sienta que hay una especie de colectivo que te va a terminar apoyando. Y esto que está aquí es como que, ok, esto ya no es una fase, esto que está aquí va a ser un estilo de vida. Y cuando tengas sus 20 años, sus 21 años, sus 23 años, puede que de esos amigos también se queden de esa manera, con el tema de utilizar crop tops. Y es como que, wow, yo quiero eso para mi hijo y al final te va a salir el tiro por la culata. Así que, hazme caso con los arquetipos, pero evita como tal utilizar la palabra amigos o grupos sociales, porque ahí sí ya valiste riata. Así que, nada con eso, pis. ¿Qué inseguridades tendría un NTP para no tomar una decisión y cómo procesa dichas inseguridades? El tema de las decisiones para todos los tipos de personalidades se basa en sus dos funciones cognitivas juzgadoras. A la hora de poder procesarla, tiene que hacerlo por ti y por fe. O sea, tiene que tener lo que es un sentido lógico estructurado y lo que es tener un respaldo social o que su arquetipo propio lo termine respaldando. Te puedo contar un ejemplo. NTP, ¿qué te parece si nos pintamos las uñas? ¿Pintarse las uñas? ¿Y por qué haría eso? ¿Cuál es mi argumento? ¿Cuál es mi razón? Ah, la razón es para verte facherito, todo chévere, todo bacán. Y el NTP es como que, ok, si esa es la razón, sin pintarme las uñas también lo puedo hacer. Puedo utilizar lo que es un tipo de ropa y como tal igual me veo incluso más fachero que la gente con uñas pintadas. Y es como que, ok, por simple lógica, la persona NTP ya te rechazó como tal la decisión. O por un peso de índole social, que va a pensar mi mamá, mi pareja, mi novio y todas estas índoles porque también les termina importando. Si tú lo logras convencer tanto en ti como en fe, la acción se hace sin ningún tipo de problema. ¿Por qué NTP y STP siempre se llevan bien? No siempre se llevan bien, ten en cuenta que los propios MBTI, a pesar de que puede formarse pareja duradita y todo esto, no necesariamente por juntar a dos MBTI se van a llevar necesariamente bien. Ojo con eso. Pero bueno, estas dos personalidades se suelen llevar bien porque el tema de la función T y la función Fe la tienen de manera bastante parecida, sobre todo si tienen el tema de la misma edad, mismo tipo de inteligencia. Se argumentan, se hablan, se debaten de manera amical sin llegar a lo que es una pelea, una discusión. Se enseña mutuamente el tema de la función cognitiva Fe. Uno le enseña su arquetipo al otro, uno le enseña comunicación al otro. Así que pues son dos personalidades que en efecto por lo general se suelen llevar bien. Cuando esto no pasa es porque hay un tema de demasiado gusto hacia su función. ¿Cómo decirlo? Cuando tu función cognitiva principal termina aislando todo lo demás. ¿A qué me refiero con esto? Cuando el STP te dice temas abstractos, chau, 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 chau. Cuando el NTP te dice temas así sensoriales, son estupideces, nada que ver con eso. Y pues no se llevan bien, así que, ojo. ¿Qué cosas negativas tienen que sean diferentes a las de NFP? La moral. ¿Cómo es esto? Los NFPs con el tema de la moral es como que agarran lo que es un sistema de valor y luego lo abrazan hasta el día de sus muertes. Pero los NTPs son personas no que tengan una moral flexible, porque tampoco no es así, sino que el tema de su moralidad, su opinión, su sistema de valor como tal, se basa en lo que es un sistema lógico. Y el sistema va cambiando en base a un montón de cosas, ya sea por la información nueva que va entrando, mientras más vueltas le den al sistema lógico que ya tienen con anterioridad, o mientras conocen a una persona que pues básicamente les cambia la forma de pensar, no por meter su cuchara o emociones, sino porque les sabe hablar y les sabe argumentar correctamente como para poder cambiar su postura. Y eso como tal a mucha gente le parece algo muy negativo y yo te digo que eso depende cómo quieras verlo, pero bueno, eso como tal es lo que principalmente los diferencia, que pues en efecto es algo negativo. ¿Por qué la mayoría de NTPs parecen ser introvertidos? Y no sé en qué burbujita vives, pero esto no suele pasar. La personalidad de los NTP, por lo general, la mayoría sí se nota como tal como lo que son, extrovertidos. Solo tienes que tener en cuenta que su recarga de energía no son las personas, son las ideas. Así que mientras mayor cantidad de ideas o información que la función cognitiva NE que tienes por delante lo termine recargando, lo vas a ver muy efusivos, muy habladores, muy de todo, mientras como tal ella esto de lo que son las ideas y los pensamientos. Así que bueno, primero ten en cuenta que es por recarga de energía, no por persona. Y segundo ten en cuenta que estás dejándolo como tal tu propia experiencia como ser humano, porque la verdad es de que, así te lo comento en celestito, la mayoría de NTPs que conozco parecen más extrovertidos. Hay un puñado pequeño que sí parecen como tal introvertidos y siguen siendo como tal NTP. Mi mejor amiga es NTP y yo soy STP. Depende también de la edad que tengan, por si acaso. Pero bueno, yo lo que puedo recomendar... Bueno, la pregunta como tal es que todavía nos podrían recargar a ambas. Mezclen ambos, que mezclen las dos cosas, tanto la sensorialidad como lo que son las propias ideas, ya que a punta de conversación, como el STP, se va a quedar aburrida. ¿Cómo es esto?
Váyanse a lo que es un campamento, una playa, un lago, un lugar donde haya cosas para poder ver y observar. Y deja que la persona en NTP y tú colabores como tal, entre las colaboren, para llevar una mochila con cosas para poder experimentar entre lo que tienen en la cabeza y lo que va a pasar como tal en el propio entorno. Y simplemente jueguen con eso porque los dos son dos personas con ti y con fe como para hacer un montón de cosas. Así que muy buena suerte. Y si son menores de edad, fíjense que un adulto responsable los pueda cuidar. Suerte. ¿Es normal que se olviden los pensamientos semillas que han tenido anteriormente? La verdad es de que no. Tema curioso, muy buena pregunta. La forma en la que funciona la memoria de las personas que tienen una función cognitiva no se basa como tal en los recuerdos lineales, sino en los propios nodos semánticos, que creo que no he hablado mucho de esto, que son el cómo se interconecta la información de una cosa con otra, con otra, con otra, con otra, con otra, con otra. A la hora como tal de agarrar lo que es un pensamiento semilla, que de verdad es un pensamiento semilla, una vaina, no soncera, comienza a generar lo que son como raíces hacia otro tipo de dirección. Y esto que está acá forma lo que es un gran árbol de pensamiento. Y esto que está aquí a la hora de poder recordarlo es mucho más fácil incluso que recordar hechos específicos. Como que, oye, ¿qué te pasó la vez pasada? Ah, no me acuerdo. Ah, pero ¿te acuerdas como tal de la epifanía que tuviste acerca de lo que es el pollo frito? Ah, eso sí me acuerdo a la perfección, o cada lujo de detalle, cada palabra que dije, porque entiendo cómo llegué a esa conclusión específica. Es como funciona la memoria. La memoria de cada función cognitiva perceptiva es diferente. Te la temo para otro día. ¿Cómo puedo mejorar mis calificaciones y darme motivación? NTP de prepa. Hazlo por tus padres. No, mentira. Esto no te va a servir. La función cognitiva a ti, créeme que es algo extremadamente interesante. Porque te puede dar un montón de motivación muy específica. O te puede desmotivar también de una manera muy rápida, dependiendo de cómo es que tú la sepas utilizar. Aquí la pregunta es: ¿por qué tú deberías mejorar tus calificaciones? Y sin ayuda como tal de tus padres o un amigo, responderla. Si la respuesta no es suficiente o la respuesta te manda como tal a otra dirección, pues te vas a dar cuenta por qué está ocurriendo tu tema de desmotivación. Si no hay una respuesta específica que logres validar con lógica, te vas a dar cuenta que esto va a seguir dando lo que son unas cuantas vueltas sin que logres como tal subir tu nota. Así que el primer punto a saber aquí es la respuesta del ¿por qué? ¿Por qué debo mejorar mis calificaciones? Y trata de encontrar una respuesta positiva, porque si no esto va a ser muy depresivo. ¿Todos los NTP siempre caerán bien a todo el mundo? La respuesta es no. Esta función cognitiva FED de cada NTP es el arquetipo como tal que están representando y el cual terminan abusándole a largo plazo. Y de entre estos te vas a encontrar un montón, entre lo que son las personas como tal que son un poco ariscas, pero como tal carismáticas, aquellas personas que son divertidas y graciosas junto a lo que es el tema del carisma, aquellas personas que pues justamente son bastante amables y dentro de lo que es su amabilidad siguen siendo como tal personas NTPs. Así que dependiendo cuál sea el arquetipo, te vas a dar cuenta que en algunas situaciones se encaja a la perfección. Y otras situaciones es como que ese arquetipo como que aquí no cuadra y esa persona no me cae bien, o parece un charlatán, o es un desgraciado, o es un hipócrita, y pues al final no le puedes caer bien a todo el mundo. Básicamente no se puede. Ahora, si el NTP lo quiere falsear y tiene lo que es una facilidad para poder ser actor, o básicamente estudió algo con respecto a esto, le sabe un montón a la función cognitiva fe, la cosa puede ser bien distinta, por si acaso. ¿Cómo es un NTP adulto completamente funcional? A ver, con respecto a la función cognitiva sabe cómo recargarla, sabe dónde recargarla y ya no se deja guiar por lo que es el impulso de energía porque ya se va a administrarla correctamente. El tema de lo que son las infinitas ideas sabe cómo gestionar por dónde dirigirlas, teniendo una selección un poco más objetiva, ya no que desborda en explosión, sino que sabe por dónde controlar como que esas pequeñas explosiones que igual le dan esa motivación interna. La forma de poder estructurar de manera lógica ya la hace de una manera bastante rápida y práctica, determinando cuáles son las falacias y determinando cuáles son las veracidades de pensamiento. La función cognitiva FED sabe cuál es su arquetipo y como tal conoce ya un montón de arquetipos contextuales y tipos de personas por cómo ha experimentado con cada uno de ellos, haciendo como tal de que sepa cómo hablar, cómo expresarse, cómo decir lo que tiene en la cabeza y cómo convencer rápidamente a casi cualquier tipo de persona cuando ya sabe cómo hacer esto. Y el tema de la función cognitiva así de último, ya sabe cuáles son los puntos de sellado, cuáles son los puntos de su vida que ya no va a terminar de mover o de cambiar porque ya resuena de una manera permanente con su función cognitiva así en repetición. ¿Por qué crees que hay tanto NTP mal tipeado? Hay un montón de razones. El hecho de ser un pensador libre, NTP. Eres una persona que hace rumia, NTP. Eres NFP, pero sabes argumentar, eres NTP. Eres una persona INTP, pero como tal que sociabiliza de vez en cuando, eres NTP. Estereotipos como tal de diagrama. Persona como tal aprovechada, NTP. Persona como tal cambia la moral, NTP. Es como que... Hay un montón de razones como tal que le atribuyen como tal a esta personalidad, algunos positivos, algunos negativos, hasta incluso algunos que son edgys.
Y como tal no tiene nada que ver con CNTP, pero bueno, es gente como tal que no le sabe el MBTI y al final pues es lo que hace que en esta personalidad haya tanta gente mal tipeada y tanta gente que es mala o mal vista, que hace bulla y hace ruido diciendo como tal de que esta personalidad cuando en realidad no lo es. ¿Por qué mi cuerpo hace cosas sin que yo realmente sepa por qué las hace? Eso suena muy esquizofrénico, pero sé que no te refieres a eso. A ver, te comento. Para que se pueda ejecutar lo que es una propia acción, tiene que haber una función cognitiva juzgadora para poder determinar por qué lo hace. O bien ti, o bien fe. En el caso de la función cognitiva ti, siempre se dice un montón que se hace la pregunta por qué y determinar el porqué de las cosas, pero ten en cuenta que con el paso del tiempo, hay muchas cosas que función cognitiva a ti se hacen de una manera tan automática porque ya lo has entendido y trabajado con anterioridad, y específicamente se hacen de manera ya automática porque ya tienes lo que es lógica interna de eso. Te pongo un ejemplo para no estar hablando en chino. Tengo frío y soy NTP y voy a pensar en por qué tengo frío y qué voy a hacer y ya. No, agarro como tal mi chompita, me la pongo encima y ya está. Fue algo totalmente automático, hasta casi instintivo, pero igual tiene lo que es una razón totalmente lógica de por qué lo estoy haciendo. Pero no me lo pregunté. ¿Por qué? Porque ya está en automático, porque justamente lo has analizado antes. ¿Por qué me importan tanto las personas como un FEDOM si soy NTP? A ver, hay que entender que la función cognitiva fe no es que le importen las personas como tal, sino que lo que le importa es cumplir dentro de lo que es el propio arquetipo en el propio contexto tan específico de la situación. Así que bueno, tema aparte. Pero si eres una persona NTP que como tal le importan las personas, ten en cuenta que eso tiene que ser una respuesta en función cognitiva a ti. Y si en función cognitiva a ti no hay una respuesta, es una inseguridad que se está trabajando en lo que es un tema de función cognitiva fe. Porque es lo que se espera de ti o el rol que tienes que cumplir como tal para ser aceptado, querido o amado. Lo cual no tiene que ver directamente con el MBTI, sino con lo que es una herida de infancia o una propia inseguridad, que se puede trabajar con el MBTI, pero que el problema como tal no es el MBTI, sino un tema aparte en inseguridad o en propia crianza. Así que, ¿utiliza el MBTI para curarte? Sí. ¿Es responsabilidad del MBTI como tal? La respuesta es no. Cierto, aparte algo que no he mencionado muy seguido, es que siempre la tercera función cognitiva aparece lo que es una ligera necesidad que tiene como tal que cumplirse dentro de todos los tipos de personalidad. En la personalidad NTP, y STP es como que, entiéndeme, o sea, no estoy hablando de estupidez, entiéndeme. En la personalidad NTJ y NFJ es, hagámoslo. Está chévere el tema de poder pensar y adelantarse, pero hagámoslo, hay que hacer algo al respecto. Por ejemplo, ISTP con ISFP está el tema de, ok, está chévere, está buenísimo, pero ¿qué va a pasar en un rato? Vocecita de ansiedad, te quiero mucho, hay que seguir disfrutando como tal de lo que estamos haciendo. Esta necesidad está como tal en todos los tipos de personalidad, y la necesidad de NTP está en esto de poder ser, no diría aceptado, sino más bien entendido. Dentro de ese entendimiento, ¿qué es lo que quieres que te entienda la otra persona? Si es un tema de cariño o amor propio, va por este caminito. Así que ojo y mucha suerte con eso. Bueno, gente, hasta aquí como tal este miércoles de preguntas. Pásenlo bonito, la vida es bella. Y pórtense bien, NTPs. Chau.